iglesia, pueblo del Señor que se va a conectar a esta transmisión en vivo. Le damos las gracias a Dios por una oportunidad más que nos da, ¿verdad?, en este día martes. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo, y que sea Dios tocando tu corazón y transformándolo de una manera muy especial. Así, mientras se conectan, les voy a invitar a que abramos la Biblia en el Salmo 138. Ahí en la comodidad de tu hogar, amada iglesia, puedes buscar ahí en tu Biblia el Salmo 138, el cual le vamos a estar dando lectura para empezar esta hermosa transmisión. Salmo 138 lo vamos a leer siempre dándole la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra nos dice de la siguiente manera: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así, amada iglesia, te voy a invitar a que escuchemos una preciosa alabanza. Luego vamos a hacer una oración para poder entrar a la palabra del Señor. Así que escuchamos esta preciosa alabanza. Gloria al Señor. Así, querido hermano que estás viendo esta transmisión, te voy a invitar a que hagamos una oración antes de entrar a la palabra del Señor, a que pidamos por todas aquellas personas que estén atravesando una necesidad, por todos aquellos hermanos que a lo mejor están sufriendo a causa de las lluvias, a causa de las enfermedades que están aconteciendo, pero reconocemos que en Dios está la respuesta y que es Él quien va a tomar el control de cada situación que en esta tarde a lo mejor esté amenazando la vida de las personas. Déjame decirte que Cristo es la solución y en Él estamos protegidos. Así también invitarte a pedir misericordia por los amigos, por aquellas personas que se han alejado del Señor. Quiero que cierres tus ojos juntamente conmigo y le digamos: buen Dios y Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciendo tu misericordia, Señor, exaltando tu bendito nombre. Padre, te damos gracias por el sacrificio que vino a ser tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por mi vida, gracias por la vida, Señor, de mis hermanos en Cristo. Gracias por la vida de mi familia, bendito Dios, en esta hora, Padre. Vengo a pedirte, Señor, que seas tú tomando el control de cada situación difícil, que seas tú, bendito Dios, tomando el control de cada enfermedad, Señor, de cada tormenta que agobia nuestras vidas como seres humanos. A lo mejor, Señor, hay familiares pasando momentos difíciles, a lo mejor hay hijos tuyos, Padre, pasando, Señor, por momentos críticos, pero reconocemos que eres tú quien está en control, pero reconocemos, Señor, que eres tú quien está guardando nuestras vidas. Padre, pedimos misericordia por esta humanidad, pedimos misericordia, Señor, por la gente, Señor, que a pesar de ver lo que está aconteciendo, que a pesar de escuchar palabra tras palabra, Señor, no quiere rendirse en adoración hacia ti, no quieren reconocer, Señor, que sin ti no son nada. Padre, ten misericordia también de todos aquellos que a raíz de estas lluvias, Señor, lo han perdido todo, pero tienen la vida, y sabemos, Señor, que si ellos se arrepienten y vienen delante de ti y claman, Señor, por respuesta, Padre, yo sé que tú vas a contestar. Pedimos que sea tu Espíritu Santo llegando hacia esos lugares, hacia esas personas, Señor,
Señor, que necesitan de ti, que necesitan un abrigo, que necesitan una palabra de bendición, una palabra de restauración. Que esta palabra, este mensaje, Señor, como todos los que se están predicando, puedan llegar, Señor, a las personas que más lo necesiten, a las personas que están angustiadas, a los hermanos que a lo mejor se han afligido. Señor, que seas tú llevando, Padre, la unción del Espíritu Santo y haciéndoles entender que tú estás en control de todo, que no has perdido nada, que tú estás guardando tu iglesia, que tú estás, Señor, hablando, Padre, a las personas que muchas veces te han rechazado, que muchas veces, Señor, dieron ese paso pero se han alejado, que tú les estás hablando, que tú les estás llamando, que tú, Señor, y tu misericordia se está estableciendo sobre sus vidas. Que seas tú, bendito Dios, obrando grandemente. Y así también te pido por esta palabra que hoy traes, Señor, que yo solamente sea un instrumento, que tu Espíritu Santo sea usando mi vida y que sea Él hablando a través de mí, Señor, hablándome a mí primeramente y a las personas que se van a conectar, que ya están conectadas, y a aquellos que después de este mensaje, lo van a poder ver y escuchar. En el nombre de Jesús se lo hemos pedido. Amén, Señor, y amén. Voy a invitar a que abramos nuestras Biblias allá en Primera de Juan capítulo 3, versículos del 22 al 24. El tema para esta tarde y para esta predicación se titula Las respuestas a las oraciones. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 22 al 24 nos dice, lo vamos a leer siempre honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El tema, como ya te lo dije, se titula Las respuestas a las oraciones. Dios responde las oraciones de aquellos que han respondido a las exigencias de Dios. Hoy en día, amada iglesia, amigo que tú estás escuchando y viendo, en el mundo no solamente los cristianos evangélicos, no solamente los creyentes, los que somos llamados por gracia hijos de Dios, somos los que constantemente estamos haciendo oraciones, estamos en oración, estamos en comunión con Dios. A diario vemos, hermanos, y sabemos que en todas partes del mundo hay gente que aún no ha recibido al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero aún así estas personas levantan oraciones. Estas personas saben que hay un Dios supremo, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real. Pero así también como estas personas inconversas saben que hay un Dios verdadero, también hay otras personas engañadas por el enemigo, que a lo mejor ellos piden a ídolos, hacen oraciones a tantas cosas que no existen y que es en vano hacerlo. Pero vemos entonces que en el mundo la mayoría de las personas siempre, si no es todas, están haciendo oraciones, elevando oraciones, pidiéndole al Señor por alguna adversidad que están pasando, clamando por seguridad para su vida, por protección, a raíz de todo lo que está aconteciendo a este país tan pequeño, pero que lleva el nombre de nuestro Salvador. Vemos que mucha gente está clamando, está orando, cada quien como mejor les parece o como a lo mejor se los han inculcado, pero hay muchas personas orando y también la iglesia del Señor se mantiene orando. Pero déjame decirte algo, tal vez tú estás pidiendo respuestas, pero estás orando de una manera que nunca la vas a obtener, amado amigo que estás escuchando. Pedir respuestas, pedir en oración una respuesta, claramente solamente hay que hacerlo, pero de la manera en que vamos a ver en esta tarde. Como ya te dije, muchas personas piden, muchas personas oran,
Muchas personas le piden respuestas al Señor, unas se tardan bastante para los creyentes. A lo mejor una persona inconversa, a ella le han inculcado que cuando pase algún desastre, cuando esté pasando una prueba, solamente hay que orar. Y a lo mejor esta persona lo hace y lo hace a su manera, pero déjame decirte que hay formas de cómo poder orar, de cómo poder hacer que una oración sea eficaz, y lo vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Como primer punto nos dice condiciones para la respuesta a la oración. Juan nos da a conocer la manera en cómo podemos recibir la respuesta a nuestras oraciones. Lo vamos a ver en el versículo número 22, que nos dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Para que Dios escuche nuestras oraciones, es necesario ser obediente a sus mandamientos. Para que Dios escuche nuestras oraciones, amada iglesia, amado amigo, tú que estás escuchando, es necesario ser obediente. Muchas personas pueden orar al Señor y pedir, y muchas veces hasta quejarse y decir: pero ¿por qué no recibo una contestación? ¿Pero por qué el Señor no me contesta? A lo mejor personas ven cómo Dios le contesta a otras personas, pero a ellas no. Pero el problema es que no son obedientes con lo que está escrito en la palabra. El problema es que no guardan sus mandamientos. El problema es que no viven conforme a lo que está escrito en la palabra, porque esta es nuestra guía. Muchas personas equivocadamente alzan sus oraciones creyendo que Dios las va a escuchar y creyendo que Dios las va a contestar, pero claramente, amado amigo, hay condiciones para poder obtener una respuesta a nuestra oración. Hay condiciones muy importantes. Una persona que tenga una gran necesidad probablemente pedirá con sinceridad a Dios, pero claramente el pedir con sinceridad no es la manera eficaz para que Dios responda. Hablando de una persona que no se ha arrepentido, hablando de un amigo, muchas veces hay oraciones muy sinceras porque se atraviesan necesidades. Pero si estas personas no han recibido al Señor, pero si estas personas no han decidido cambiar su estilo de vida, pero si estas personas no hacen que el Espíritu Santo muera en ellos después de haberle recibido a Cristo Jesús en su corazón, es evidente que con más sinceridad que ellos estén pidiendo, con más angustia, esa oración muchas veces no va a ser contestada, o esa oración no va a ser contestada. ¿Por qué? Porque hay condiciones para una oración eficaz. Por eso, amado amigo que estás escuchando, que vas a escuchar esta predicación, déjame decirte que no solamente basta con doblar las rodillas y clamar a Dios, si primero lo que tienes que hacer es arrodillarte, reconocer que le has fallado, que eres un pecador, y recibirle en tu corazón, para que después estas oraciones que tú hagas puedan ser eficaces. A lo mejor no va a ser al momento la respuesta, pero la respuesta es garantizada, y eso te lo puedo asegurar. Siempre y cuando estemos pidiendo dentro de la voluntad del Señor, esta respuesta va a llegar a nosotros. Siempre y cuando la iglesia esté viviendo en temor a Jehová, en obediencia, porque esto también va para la iglesia. Porque si no vivimos en obediencia, si no vivimos haciendo la voluntad del Señor, guardando lo que dice la Escritura, pues nunca vamos a obtener una respuesta. Puede que nos congreguemos, puedes que no faltes a ningún culto, pero si no eres obediente a la palabra de Dios, pero si a espaldas haces cosas que a Dios le desagradan o a Él no le gustan, pues la respuesta también no va a llegar a tu vida. Pero eficazmente la respuesta llega cuando tú y yo somos obedientes. ¿Y cuándo somos obedientes? Cuando venimos a Cristo por primera vez, o cuando tú te has alejado y decides reconciliarte, pero sinceramente un reconcilio en el cual no vas a volver a ser como antes, no vas a volver a los mismos pasos, vas a luchar por agradar al Señor.
ahí entonces, cuando tú ores, vas a recibir una respuesta, vas a recibir el favor del Señor, vas a poder experimentar las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. No se trata solamente de orar porque hoy estoy pasando un momento terrible, no se trata solamente de pedir como me lo han enseñado, no, tiene que ser una oración sincera, pero aparte de sincera, bajo los términos con los que la Biblia nos está enseñando en esta tarde. Tenemos que primero arrepentirnos, recibir al Señor y luego vamos a poder tener una verdadera oración eficaz en donde Dios va a contestar, en donde Dios va a sanar tu familia, en donde Dios va a bendecir tu vida y en donde Dios puede sanarte de alguna enfermedad haciéndolo eficazmente. Ser obediente a sus mandamientos. Entre las personas es muy común escuchar que Dios oye todas las oraciones. Hay muchas personas que solamente dicen, pero es que si yo oro, no importa en quién yo crea, si yo oro, yo sé que Dios me va a escuchar. Eso es falso. Eso es algo con lo que el enemigo ha venido engañando, haciéndole creer a las personas que Dios escucha, pero Dios no escucha. Dios no va a escuchar a una persona que nunca ha reconocido al Señor como su Salvador y que ni siquiera se ha arrepentido, que vive en pecado, que vive en fornicación, en adulterio, que vive haciendo cosas malas, en malos pasos, y que de repente le sobrevenga un mal y él comienza a orar. No, primero es arrepentirte y luego recibirle en tu corazón y luego clamar a Dios para que Dios te escuche. No es como te lo han enseñado, no es como todos dicen, es como la Biblia nos está mostrando en esta preciosa tarde. Así es como la Biblia nos lo muestra, y si tú y yo oramos, amada iglesia, lo que pidamos, eso lo vamos a recibir. Si tú y yo clamamos, pero estamos siendo obedientes, déjame decirte que la respuesta a lo que tú estás pidiendo, eso pronto va a llegar. Si aún no ha llegado, y si es que ya llegó, es porque estás viviendo conforme a la voluntad del Señor. Vamos a leer unos versículos en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Mateo capítulo 7, del 7 al 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero bajo los términos o las condiciones que acabamos de estar escuchando, así es como vamos a recibir, así es como se nos va a abrir, así es como Dios nos va a escuchar y como Él mismo nos va a contestar. También quiero que leamos Juan 15:7, que nos dice: si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero escucha primero lo que dice: si permaneciereis en mí. Eso quiere decir que tiene que haber una búsqueda constante, una obediencia constante, no solamente porque necesito una bendición, yo voy a obedecer a la palabra, no solamente porque estoy pasando una angustia, yo voy a hacer todo para agradar al Señor. No, hay que permanecer agradando a Dios en todo tiempo, en todo momento. En los momentos buenos, bonitos, es donde muchas personas quizás mejor le pueden servir al Señor, pero en los momentos malos es donde verdaderamente vamos a demostrar el amor a Dios y que verdaderamente vivimos para su gloria y su honra y para agradarlo a Él. Así pasamos a un segundo punto que nos dice lo que implica la obediencia. Puesto que obedecer los mandamientos de Dios es un asunto determinante a la hora de orar, es muy importante conocer cuáles son sus mandamientos. Vamos a leer ahí en el versículo 23 de Primera de Juan capítulo 3, que nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Lo que implica la obediencia es reconocer a Jesucristo. Lo que implica la obediencia es amar
amar a aquel que vive enfrente de ti, amar no solamente a los cristianos, es tener compasión por aquel que necesita que Dios cambie su vida, que necesita que Dios liberte su vida y liberte su familia, como nos dice en el versículo 23. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el primer paso, luego se hace necesario dejar que su amor fluya por medio nuestro. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando tú y yo nos hemos arrepentido de todo esto, cuando las oraciones son efectivas porque estamos viviendo con Dios, vemos entonces lo que implica la obediencia. Vemos entonces que no es solamente vivir como a lo mejor tú piensas, agradando al Señor, sino también amando a tu prójimo como a ti mismo, amando a aquel que muchas veces te ha lacerado, amando a aquel que muchas veces te ha roto el corazón, te ha señalado, se ha burlado de ti, aquel que muchas veces hace todo por hacerte caer, por verte mal, aquel que muchas veces ha lanzado palabras con hipocresía, aquel que muchas veces ha buscado tu mal y tu caída. Tú tienes que amarlo. No se trata de ir y hacer lo mismo, pagarle con la misma moneda, no, se trata de ponerlo en las manos del Señor. No se trata de maldecirlo, sino de amar a nuestro prójimo. Vemos muchas personas hoy en día que arremeten en contra de la iglesia, pero en nosotros no está la posibilidad de nosotros poder vengarnos, no, eso nada más le corresponde a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, tú y yo lo que tenemos que hacer es predicarles la palabra, mostrarles el camino a la verdad, aunque muchas veces te rechacen, aunque muchas veces te ignoren, te hagan a un lado, te excluyan, pero déjame decirte que la palabra que tú les vas a dar y depositaste en su corazón, esa palabra nunca va a regresar vacía. Siempre va a haber un momento en la vida de esa persona donde se va a recordar cómo tú con tanto amor le hablabas de Cristo, cómo a pesar de que Él te hacía tanto mal, tú le hacías tanto bien hablándole la palabra del Señor. Esta es una manera de cómo podemos amar a nuestro prójimo, predicándoles el Evangelio, enseñándoles la palabra del Señor, pero también al mismo tiempo es de saberle llegar. ¿Cómo le vas a saber llegar? Le vas a hablar del Evangelio. Si esta persona no quiere entender, pues también es necesario mostrarle con la palabra del Señor las consecuencias que su vida puede llegar a tener y va a llegar a tener si no se arrepiente, si no le entrega su vida al Señor. Y esto es lo más duro, lo más crítico, lo que a muchos no les gusta oír, y es que su alma puede ir a parar al infierno. Pero claramente, como hijos de Dios, si el vecino muchas veces te hace la guerra, si a lo mejor él siempre trata de tener un problema contigo, lo que está en tus manos y en las mías solo es ponerlos en las manos del Señor, pidiendo misericordia por sus vidas, pidiendo que sea Dios quien nos transforme, o que sea Él tomando una decisión si transformarlos o quitarlos, pero siempre pedir misericordia por el prójimo, por aquel que muchas veces te ha lastimado. Quiero que leamos un versículo allá en Juan capítulo 13, versículo 34, donde nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Podemos amar los hermanos también en la iglesia, sí. Tenemos que dejar las contiendas, las iras, tenemos que dejar las enemistades, tenemos que dejar de excluir, no que porque en la iglesia muchas veces se hacen grupos de amigos, pero porque este grupo no le habla al otro grupo, no, en Dios somos uno mismo, somos hijos del Señor Jesucristo, y debemos amarnos como iglesia. Debemos amar no solamente a los de nuestra iglesia, sino a todos aquellos que están conectados con Dios, así como tú y yo lo estamos. Debemos amarnos aún en los momentos más difíciles, demostrar el amor al prójimo, demostrar la compasión para con cada uno de ellos. De esta manera nosotros vamos a poder tener una respuesta a nuestras oraciones, amándonos unos a otros, amándonos a los prójimos.
y amándonos como iglesia del Señor, amándonos como hijos de Dios, amándonos porque todos formamos una familia en Cristo Jesús. De esta manera pasamos a un tercer punto que nos dice otra garantía. Además de confianza que nos brinda el guardar sus mandamientos, Juan habla de que existe otro elemento que nos garantiza que seremos escuchados cuando oremos. Y para esto vamos a leer el versículo número 24, que nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La morada del Espíritu Santo en el creyente es otra garantía más que nos asegura que estamos en la gracia de Dios. La morada del Espíritu Santo en nosotros nos asegura que Él también va a estar clamando con gemidos ante el Padre para que sea Dios contestando nuestras oraciones. Cuando tú y yo le recibimos, cuando tú y yo somos nuevas criaturas, es cuando el Espíritu Santo muere en nosotros. Si el Espíritu Santo no muere en ti, pues aún estás a tiempo para que pueda hacerlo. Aún estás a tiempo para que haya otra garantía más en tu vida por la cual Dios conteste tus oraciones, por las cuales puedas ver respuestas favorables a tus peticiones. Es que el Espíritu Santo muere en tu vida, que el Espíritu Santo muere en ti, para que se pueda ver el cambio, para que puedas ver un fruto, para que la gente también pueda ver un fruto en ti. Es cuando el Espíritu Santo mora en tu vida. Prueba de ello es que en su vida afloran los frutos del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene estas evidencias, puede confiar en que ha llegado a ser parte de la familia de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en ti y en mí, hemos llegado a ser parte de la familia de Dios, y es otra garantía más de que nuestras oraciones van a tener una respuesta. No en el momento que tú la quieras o que yo la quiera, es en el momento de Dios, y si está dentro de la voluntad del Señor, porque muchas veces pedimos tantas cosas, pero no le preguntamos al Señor: ¿será que me conviene? ¿Será que esto está dentro de tu voluntad? No, muchas veces solamente pedimos porque lo queremos o porque pensamos que nosotros lo necesitamos, pero debemos de ver que esté dentro de la voluntad del Señor. Para este punto quiero que leamos un versículo allá en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esta es otra garantía más para tu vida y para mi vida. Para ir terminando, nos dice: el recibir la respuesta a la oración no es una cuestión únicamente de pedir con el corazón, como hemos visto. No es únicamente pedir con sinceridad, sino llenando como se pudiera decir, estos requisitos que hoy hemos visto. Es recibir al Señor, arrepentirnos, hacer su voluntad, vivir para Él, vivir con Él y vivir conforme a Él lo ha establecido. De esta manera tu respuesta va a llegar, de esta manera mi respuesta va a llegar, y de esta manera, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, tú vas a poder recibir una respuesta. Si te habías puesto a preguntar el por qué Dios no te escucha, el por qué si tú oras de corazón sinceramente, aún así no recibes la respuesta, ponte a pensar: verdaderamente te has arrepentido, ya aceptaste a Jesús, estás viviendo para Él. Entonces, si fuese así, vas a recibir respuesta. Pero si no es así, te invito para que des ese paso, para que le recibas en tu corazón
para que te arrepientas y reconozcas que has sido pecador y para que dejes que Él muera en tu vida y que Él te guíe. Y de esa manera lo que tú estás pidiendo lo vas a poder recibir. Lo que la iglesia está pidiendo en este momento es que todo esto pase rápidamente, para que las iglesias se vuelvan a abrir, para que volvamos a estar en comunión, para que volvamos a estar en este lugar adorando al Señor todos unánimes. Es lo que la iglesia está pidiendo, y que tenga misericordia por todos aquellos que han perdido todo, que han perdido su vivienda, pero su vida la tienen, para que puedan arrepentirse. Eso es la petición de la iglesia, y que las bendiciones de Dios se derramen sobre sus siervos y sus siervas. Que Dios te bendiga en esta tarde, y que sea Él abriendo la puerta de tu corazón para que pueda entrar y morar en ti. Dios te bendiga.